¿Alguna vez te has quedado despierto en medio de la noche preguntándote si todo lo que ves tiene algún sentido? Si el universo que te rodea, con sus estrellas silenciosas y sus océanos profundos, fue creado con algún propósito, o si simplemente apareció de la nada, sin razón, sin amor, sin destino? Esa pregunta no es nueva. Ha vivido en el corazón humano desde que el primer hombre alzó los ojos al cielo y sintió, en lo más profundo de su ser, que algo más grande lo estaba mirando. Hay algo en nosotros que sabe, incluso cuando la mente duda, que no somos un accidente. Que hay una historia detrás de todo. Una historia que comenzó mucho antes de que tú y yo existiéramos. Y hoy, juntos, vamos a descubrir esa historia. Pero no como se cuenta en los libros de historia ni en los debates filosóficos. La vamos a descubrir desde adentro, desde el corazón de aquel que la vivió antes de que el tiempo existiera. Porque hay un misterio que las escrituras guardan con extremo cuidado, un misterio que solo se revela cuando te sientas en silencio y escuchas con el alma. Un misterio que responde la pregunta más antigua de la humanidad, ¿qué había antes del principio? Y la respuesta, cuando la encuentres, no solo llenará tu mente. Cambiará tu corazón. Cierra los ojos por un momento. Imagina el silencio más absoluto que hayas podido concebir alguna vez. No el silencio de una habitación vacía, ni el de una noche tranquila en el campo. Sino el silencio anterior a todo sonido. El silencio antes de que existiera el aire que transmite los sonidos. Antes de que existiera el espacio donde el aire podría vibrar. Antes de que existiera el tiempo que mediría esa vibración. Ese silencio. Ese vacío que no es vacío porque no existe aún la nada. Ese momento que no es momento porque no existe el tiempo. Ese lugar que no es lugar porque no existe el espacio. Ahí, en esa eternidad incomprensible para nuestra mente finita, algo existe. Alguien existe. No una fuerza. No una energía abstracta. Alguien. Una conciencia. Un amor. Una comunión tan perfecta, tan plena, tan radiante en sí misma, que no necesita nada externo para ser completa. Ese alguien siempre ha estado. Y ese alguien tiene un nombre. Bueno, tiene muchos nombres. Pero hay uno que resuena con una vibración diferente a todos los demás. Un nombre que cuando fue pronunciado por primera vez en los oídos humanos, hizo temblar el corazón de aquellos que lo escucharon. Jesús. Pero espera. Necesitamos ir más atrás que Belén. Más atrás que el Jordán. Más atrás incluso que el primer capítulo del Génesis. Necesitamos ir a un lugar que la mayoría de nosotros nunca visitamos en nuestra lectura de las Escrituras, un lugar que está escondido en las primeras palabras del Evangelio de Juan como un tesoro enterrado bajo la superficie. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 4 palabras en español. 4 palabras que en el idioma original griego usaban una expresión específica, cargada de peso filosófico y espiritual, en el principio. En el arjé. En el origen absoluto de todas las cosas. Pero Juan no dice que el Verbo comenzó en el principio. Dice que el Verbo ya era en el principio. El tiempo verbal que usa es imperfecto. No fue, sino era. Era. Permanentemente. Continuamente. Existía antes de que el principio comenzara. Piensa en eso por un instante. Cuando el Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay algo implícito que Juan hace explícito, antes de ese principio, ya había algo. Alguien. Y ese alguien no solo estaba presente. Ese alguien era el agente de toda la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Detente aquí por un momento. Quiero que sientas el peso de lo que acabamos de leer. No lo leas como información religiosa.
Léelo como si fuera la primera vez que alguien te dijera que el hombre que caminó por las orillas del lago de Galilea, el que tocó a los leprosos, el que lloró en la tumba de su amigo Lázaro, el que fue crucificado en una colina llamada Gólgota, ese hombre, en su naturaleza más profunda, más verdadera, más eterna, era el arquitecto del universo. No un arquitecto que diseñó los planos y se fue, sino el arquitecto que se convirtió en parte de su propia obra, que se adentró en la historia que él mismo había escrito, que se puso dentro del cuadro que él mismo había pintado. ¿Puedes sentir lo que eso significa para ti personalmente? Porque si el creador del universo decidió entrar en su creación, no fue por accidente. Fue porque tú estabas aquí. Fue porque él te vio, incluso antes de que el tiempo comenzara, y dijo, vale la pena ir. Pero hay algo que necesitamos entender antes de continuar, algo que cambia completamente la forma en que vemos la creación. Y es esto, la eternidad no era un monólogo. Era un diálogo. Cuando Jesús habló de la relación que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera, usó palabras que revelan algo profundamente íntimo. En su oración sacerdotal, registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, justo antes de su arresto, justo antes de la cruz, en ese momento de absoluta vulnerabilidad humana, Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Hay una gloria que existió antes de la creación. Una gloria compartida entre el Padre y el Hijo. Una relación de amor tan profunda, tan antigua, tan perfecta, que ningún ser humano puede comprenderla del todo, pero que todos, en algún rincón del alma, reconocemos como el origen de todo amor que hemos conocido. Porque todo amor verdadero que has experimentado en tu vida, el amor de una madre, la lealtad de un amigo, la entrega de quien amas, ese amor tiene su fuente aquí. En esta relación eterna. En este amor que existía antes de que tú pudieras recibirlo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Algo que los teólogos han debatido por siglos pero que, cuando lo ves con el corazón, se vuelve de una simplicidad y una belleza abrumadoras. El amor, por su propia naturaleza, quiere expandirse. El amor no puede contenerse. El amor busca derramarse, crear, incluir, invitar. Y así, en algún punto de la eternidad, en ese momento que no podemos ubicar en el tiempo porque el tiempo aún no existía, el amor que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Sea la luz. 2 palabras. 5 letras en español. Y en un instante que duró menos que cualquier fracción de segundo que podamos medir, existió lo que no existía. La materia surgió de la nada. El espacio se despegó como un libro que se abre. El tiempo comenzó su marcha inexorable. Las leyes de la física, la gravedad, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, todas esas fuerzas que los científicos han pasado siglos estudiando, nacieron en ese instante de una palabra. Una palabra pronunciada por aquel que Juan llama el Verbo. Quiero que te detengas nuevamente. Porque hay algo en esta imagen que tiene el poder de cambiar la manera en que te relacionas con tu propia existencia. Tú no eres un accidente cósmico. Tú no eres el resultado de una serie de eventos aleatorios que se encadenaron por pura coincidencia estadística a lo largo de miles de millones de años. Tú eres el resultado de una intención. De un deseo. De un amor que decidió crearte porque quería tenerte. Piensa en el momento en que alguien te dijo te quiero por primera vez y lo sintiste verdadero. Piensa en lo que sintiste en ese instante, esa calidez, ese sentido de que eres visto, conocido, deseado. Ahora multiplica eso por infinito. Y eso todavía no se acerca a lo que el Creador del universo siente por ti. Porque ese amor existía antes de que existiera el universo. Y cuando el universo fue creado,
tú ya estabas en la mente de aquel que lo creó. Volvamos a Juan. Porque hay una palabra en el primer versículo de su Evangelio que la mayoría de nosotros pasamos por alto, pero que es la clave de todo lo que estamos explorando hoy. En el principio era el verbo. Verbo. En griego, logos. Esta palabra en la cultura griega del primer siglo era cargada de significado. El logos era el principio racional que organizaba el universo, la razón que daba sentido a todo lo que existe. Los filósofos griegos habían estado buscando el logos por siglos, ese principio unificador que explicara por qué el cosmos tiene orden, por qué hay coherencia en la realidad, por qué las matemáticas funcionan, por qué la lógica tiene poder. Y Juan, escribiendo a un mundo impregnado de esta búsqueda filosófica, dijo con una audacia que debió haber sacudido a sus lectores hasta los huesos: lo que han estado buscando tiene un nombre, tiene un rostro, tiene manos que amasaron el barro y formaron al primer hombre. El logos que los filósofos buscaban en las abstracciones del pensamiento se hizo carne y habitó entre nosotros. El principio racional del universo tiene ojos que lloran. El arquitecto de la física tiene pies que se cansan. El origen de toda coherencia tiene una voz que se quiebra cuando habla con sus amigos. Y aquí llegamos al momento más desconcertante, más absurdo desde una perspectiva puramente racional, más profundamente hermoso desde la perspectiva del amor. Ese ser que existía antes del principio, que era la razón de ser de toda existencia, que tenía una gloria compartida con el Padre que ningún ser creado podría comprender, ese ser tomó una decisión que los ángeles miraron con asombro. Decidió hacerse pequeño. No pequeño en el sentido de humilde actitud. Pequeño en el sentido literal. Microscópicamente pequeño. Una célula. Una sola célula en el vientre de una joven de Nazaret que nunca había conocido varón. Un ser humano en su forma más rudimentaria, más frágil, más vulnerable. Una vida que dependía del latido del corazón de su madre para sobrevivir. El que creó las leyes de la biología se sometió a ellas. El que creó el tiempo se convirtió en un ser de tiempo, sujeto al envejecimiento, al crecimiento, al aprendizaje. El que creó el dolor experimentó el dolor. El que creó el hambre sintió hambre. El que creó el cansancio se cansó. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso alguien que lo tenía todo, que era todo, que no necesitaba nada? Porque te amaba. Y aquí quiero pausar y preguntarte algo directamente, algo que quizás nunca nadie te ha preguntado de esta manera. ¿Has sentido alguna vez que tu vida es demasiado pequeña para que Dios se preocupe por ella? ¿Has pensado que con todo lo que hay en el universo, con miles de millones de galaxias, con incontables planetas y estrellas, tu pequeña vida en este planeta, con tus problemas cotidianos, tus fracasos, tus miedos, tus sueños rotos, que todo eso es demasiado insignificante para captar la atención de aquel que hizo todo eso? Si alguna vez has pensado así, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que el Creador del universo, voluntariamente, eligió hacerse pequeño. Eligió la insignificancia. Eligió nacer en un pueblo olvidado, en una familia humilde, bajo circunstancias que los poderosos de su tiempo considerarían vergonzosas. No lo hizo a pesar de tu pequeñez. Lo hizo por tu pequeñez. Porque sabía que solo si se hacía tan pequeño como tú, podrías creerle cuando te dijera que te ama. Pero retrocedamos. Retrocedamos hasta el Génesis. Porque si queremos entender quién es Jesús en su totalidad, necesitamos ver lo que las Escrituras revelan sobre su rol en la creación, y necesitamos verlo no como un dato teológico frío sino como una experiencia viva. Imagina el primer día. No hay nada. Absolutamente nada. No hay oscuridad, porque la oscuridad requiere espacio y no hay espacio. No hay silencio, porque el silencio requiere tiempo y no hay tiempo.
Es algo que ninguna mente humana puede verdaderamente concebir porque nuestras mentes están construidas para operar dentro del tiempo y el espacio. Y entonces ocurre. Una palabra. Pronunciada por aquel que Juan llama el Verbo. Una palabra que no viaja a través del aire porque no hay aire. Una palabra que no requiere oídos para ser escuchada porque es la palabra que crea los oídos. Una palabra que es, en sí misma, el primer acto creativo del universo. Sea la luz. Y la luz fue. No gradualmente. No en un proceso lento. Instantáneamente. Con una velocidad que excede todo lo que podemos medir. El universo se desplegó, se expandió, comenzó su marcha. Las leyes de la física se activaron como líneas de código en el programa más complejo jamás escrito. Las partículas subatómicas comenzaron su danza que todavía hoy continúa en cada átomo de tu cuerpo. El Verbo habló y el cosmos respondió. Hay algo en este acto que necesitamos entender profundamente, y es esto: Dios no construyó el universo con sus manos, como un artesano trabaja el barro. Lo llamó a la existencia con su voz. Lo habló. En la tradición hebrea, hay una comprensión profunda del poder de las palabras. Las palabras no son meras representaciones de la realidad. Las palabras tienen poder. Las palabras de Dios son creativas. Son actuantes. Cuando Dios habla, lo que dice se hace real. Y el Verbo, el Logos, Jesús en su naturaleza eterna, es precisamente la palabra de Dios. No una palabra que Dios pronuncia, sino la palabra que Dios es, la palabra que expresa perfectamente, completamente, sin falla ni distorsión, todo lo que Dios es. Por eso Juan dice que el Verbo era Dios. No una parte de Dios. No un representante de Dios. Dios mismo, en su naturaleza comunicativa, en su naturaleza creativa, en su naturaleza que se da, que se expresa, que se entrega. Y no es un accidente que la primera cosa que Dios creó fuera la luz. Porque la luz, en toda la Biblia, es el símbolo más profundo de la presencia de Dios. La luz que dispersa la oscuridad. La luz que hace visible lo que estaba oculto. La luz que permite que los ojos vean. Juan, más adelante en su Evangelio, registra a Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves la coherencia? El mismo que dijo sea la luz al principio de la creación, dice yo soy la luz en el centro de la historia humana. El mismo impulso creativo. El mismo amor que quiere que veamos. El mismo Dios que al principio creó ojos para ver, ahora viene a abrir los ojos que el pecado ha cegado. La creación no fue un evento separado de la redención. Fue el primer acto de la misma historia de amor. Hay algo que quiero preguntarte ahora, algo práctico, algo que quizás puedas llevar contigo hoy. ¿Cuándo fue la última vez que miraste al cielo nocturno y sentiste algo? No solo curiosidad científica. No solo asombro estético. Sino esa sensación específica de que hay algo detrás de todo eso que te mira con amor. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para consumir la naturaleza sin sentirla. Vemos las puestas de sol en fotos de Instagram. Miramos documentales sobre las maravillas del cosmos en pantallas de alta definición. Y todo eso es hermoso. Pero hay algo que perdemos cuando la intermediación tecnológica nos separa de la experiencia directa de la creación. Porque la creación habla. No con palabras que los oídos físicos puedan escuchar. Sino con un lenguaje que el corazón humano, si está quieto y atento, puede percibir. El Salmo 19 lo dice con una belleza que hace temblar: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el que hizo esos cielos, el que los llena de gloria, es el mismo que fue clavado en una cruz por amor a ti. Pero aquí llegamos al momento más oscuro de la historia.
El momento que hace que todo lo demás cobre un sentido diferente. Porque si la creación fue un acto de amor, si el universo fue llamado a la existencia por la misma palabra que luego se haría carne, entonces hay algo profundamente trágico en lo que sucedió a continuación. El Creador fue rechazado por su creación. No de manera abstracta. No metafóricamente. Concreta, personalmente, dolorosamente. El Dios que había pensado en cada ser humano antes de que el tiempo comenzara, el que había diseñado cada sistema de su cuerpo con una precisión que todavía hoy nos asombra, el que había escrito en el corazón de cada persona una capacidad de amar, de crear, de soñar, el que había puesto en el horizonte humano la eternidad, ese Dios vino a su creación y su creación no lo recibió. Juan lo dice con una sobriedad que duele más que cualquier lamento: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No le conoció. No le recibieron. El Creador, rechazado por su creación. El Padre, ignorado por sus hijos. El amante, desdeñado por el amado. Y aquí es donde la historia se oscurece. Aquí es donde la narrativa del origen del mundo se conecta con tu historia personal. Porque no eres un espectador neutral de lo que Juan describe. Eres parte de esa historia. Todos lo somos. Hay algo en la naturaleza humana que se resiste a Dios. No siempre de manera dramática. No siempre con un puño levantado al cielo en rebelión abierta. A veces de manera muy sutil. En la preferencia por vivir sin referencia a nada más grande que uno mismo. En el hábito de tomar decisiones sin consultar a aquel que nos creó. En el silenciamiento de esa voz interior que nos habla de eternidad, de propósito, de algo más. Esa resistencia tiene un nombre en las Escrituras. Se llama pecado. Y no hay que entenderla principalmente como una lista de actos incorrectos. Hay que entenderla como una orientación. Como una dirección. Como el acto de volverse de espaldas a la fuente de toda vida y luz, y caminar hacia la oscuridad. Y la consecuencia de ese alejamiento no es un castigo arbitrario impuesto por un Dios airado. Es la consecuencia natural de apartarse de la fuente de la vida. Es lo mismo que le pasa a una planta que se aparta de la luz. Se marchita. No porque el sol la castigue, sino porque sin el sol, no puede vivir. Pero aquí, en el lugar más oscuro de la historia, en el punto donde la separación entre el Creador y su creación parecería irreparable, ocurre algo que ninguna mente humana podría haber inventado. Algo tan inesperado, tan contracultural, tan radicalmente diferente de cómo los dioses se comportan en todas las mitologías humanas, que cuando lo escuchas por primera vez, la mente se resiste a creerlo. El Creador decide cerrar la brecha él mismo. No exigiendo que la creación se eleve hasta él, sino descendiendo él hasta la creación. No enviando a alguien más, sino viniendo personalmente. No como rey conquistador, sino como siervo. No en gloria y poder, sino en fragilidad y humildad. No para juzgar, sino para salvar. Y aquí Juan usa la frase que más ha resonado en la historia de la humanidad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así llegamos al momento más oscuro y al mismo tiempo más luminoso de toda la historia. El punto donde el origen del mundo y el destino de la humanidad se cruzan en una colina fuera de Jerusalén. El Verbo que habló el universo a la existencia, el Logos que organizó el cosmos, el que existía antes del principio y por quien todo fue hecho, ese ser estaba siendo clavado a una cruz. Imagina el silencio del cosmos en ese momento. Imagina las estrellas que él había creado, brillando indiferentes sobre su sufrimiento. Imagina los átomos de madera del madero, átomos que él había llamado a existir, penetrando su carne.
Imagina el hierro de los clavos, hierro forjado en el corazón de alguna estrella que él había creado miles de millones de años antes, atravesando sus manos. No hay manera de comprender completamente lo que ese momento significó. Pero hay una cosa que podemos saber con certeza: no fue un accidente. No fue una derrota. Fue el plan que existía desde antes del principio. Pedro, años después, escribiría que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes del principio, en la eternidad donde Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en comunión perfecta, ya había un plan. Ya había un amor que estaba dispuesto a ir hasta el extremo. Ya había una gracia que cubriría todo lo que vendría. Y ahora necesito decirte algo directamente. Necesito que escuches esto no como información, sino como verdad que te habla personalmente. Antes de que existiera el Sol, antes de que existieran los planetas, antes de que existiera el primer átomo de hidrógeno flotando en el vacío de un universo recién nacido, tú eras conocido. No tenías forma todavía. No tenías nombre. No tenías historia. Pero eras conocido por aquel que iba a llamar todo eso a la existencia. Y ese mismo ser, que te conocía antes del principio, eligió un día hacer todo eso, crear un universo de incomprensible grandeza y complejidad, para que hubiese un planeta, y en ese planeta un continente, y en ese continente un lugar específico, y en ese lugar específico un momento específico, en el que tú existirías. No eres un número en las estadísticas de la creación. Eres el destinatario personal de un amor que existía antes de que el tiempo comenzara. La historia de Jesús antes del principio también se refleja en cada elemento de la creación que él diseñó. Toma el agua, por ejemplo. El segundo día de la creación, Dios separó las aguas. Las aguas de arriba de las aguas de abajo. El firmamento que divide. El orden que emerge del caos. El agua, en toda la Biblia, es símbolo de vida y de muerte, de purificación y de peligro, de sustento y de destrucción. El mismo Jesús que ordenó las aguas al principio más tarde caminó sobre ellas. Las mismas aguas que al principio amenazaban con engullir todo, se convirtieron en una alfombra bajo sus pies. ¿Por qué? Porque el que las creó tiene autoridad sobre ellas. Y el que tiene autoridad sobre las aguas también tiene autoridad sobre los mares turbulentos de tu vida. Sobre las situaciones que te amenazan con ahogarte. Sobre los problemas que parecen demasiado grandes para que cualquier solución humana pueda contenerlos. El mismo que dijo sea la luz puede decir silencio, cálmate sobre cualquier tormenta que enfrentes. Y luego está el barro. El sexto día, Dios toma el polvo de la tierra, barro ordinario, arcilla sin forma, sin vida, sin propósito, y lo moldea. Sus manos, las mismas manos que habían ordenado las galaxias, se ensucian. Se involucran en la materia. Trabajan de manera íntima, cercana, creativa. Y entonces, algo que ningún otro acto creativo anterior había hecho, Dios se inclina sobre esa figura de barro y le sopla aliento. Sopla en sus fosas nasales. Ese aliento divino, esa nefes, esa vida que viene directamente del ser eterno, entra en el barro y el barro se convierte en un ser viviente. No en un animal más. No en otro elemento del ecosistema. Sino en alguien que lleva en sí mismo algo de Dios. La imagen de Dios, la imago Dei, impresa en el barro. Eres barro que lleva la imagen de Dios. Eres temporalidad que lleva eternidad. Eres finitud que lleva infinitud. Eres limitación que lleva la chispa del ilimitado. Y cuando esa imagen se ensombreció, cuando el barro decidió apartarse del alfarero, aquel que había soplado vida en el primer hombre tomó la forma de ese barro, se hizo polvo él mismo, para restaurar lo que se había perdido. Quiero hablar ahora sobre algo que quizás sientes pero nunca has podido nombrar bien. Esa sensación que aparece en los momentos de quietud,
Cuando el ruido del mundo se detiene lo suficiente como para que la pregunta profunda emerja. ¿Para qué estoy aquí? No para qué en el sentido de qué trabajo tengo o qué metas he logrado, sino para que en el sentido más existencial, más fundamental, más humano. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué hace que mi vida valga la pena? ¿Hay algo después de esto? ¿Alguien me vio al principio y alguien me verá al final? Esa pregunta no es debilidad. Es la señal más clara de que llevas impresa en tu ser la imagen de Dios. Los animales no hacen esa pregunta. Solo los seres que llevan eternidad en su interior preguntan por el sentido de la eternidad. Y la respuesta que el misterio del origen del mundo nos da es esta: tu existencia no es un problema que necesita solución. Es una respuesta que ya fue dada antes de que se formulara la pregunta. Tú eres la respuesta al amor eterno que existía antes del principio. Entonces, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo regresa el barro al alfarero? ¿Cómo se cierra la brecha que el pecado abrió? Juan nos lo dice en el versículo que quizás más se ha citado en la historia de la predicación cristiana, pero que todavía, después de 2000 años, tiene el poder de detener un corazón en su carrera y hacerlo pensar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibirlo. No simplemente creer en él como dato histórico. No solo reconocer su existencia como parte de una tradición religiosa, sino recibirlo. Abrirle la puerta. Hacer espacio para él en la vida que has construido. Invitarlo a entrar en los cuartos de tu casa interior que has mantenido cerrados, incluso de ti mismo. Porque el que existía antes del principio no quiere ser una parte de tu vida. Quiere ser el centro de ella. No porque sea un Dios celoso y controlador, sino porque es la fuente de todo lo que te da vida, y cualquier cosa que intentes sostener lejos de esa fuente, con el tiempo, se marchitará. Y aquí llegamos al punto más luminoso de toda la historia. El punto que hace que todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el abandono y el rechazo que hemos explorado, valga la pena. El Verbo que fue rechazado no se quedó en la tumba. El Creador que fue crucificado por su creación no permaneció muerto. El amor que fue negado regresó victorioso. La resurrección de Jesús no es simplemente una prueba de su divinidad, aunque lo sea. Es el anuncio más poderoso que el universo ha escuchado desde aquel primer sea la luz. Es el anuncio de que la muerte no tiene la última palabra. De que la oscuridad no vence a la luz. De que el amor es más fuerte que el odio, la vida más poderosa que la muerte, la gracia más abundante que el pecado. Y ese anuncio no es solo para el pasado. Es para tu presente. Para este momento específico de tu vida, sea cual sea la situación en que te encuentres. Si cual sea la oscuridad que estás enfrentando. Si cual sea la tumba de esperanza muerta que llevas contigo. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti. Hablemos de algo concreto. Hablemos de la ansiedad. Vivimos en la era de la ansiedad. Las estadísticas de salud mental en todo el mundo lo confirman, nunca antes en la historia humana tantas personas han reportado niveles tan altos de angustia, de incertidumbre, de miedo al futuro. Y aunque las causas son complejas y variadas, en el fondo de toda ansiedad hay siempre la misma pregunta: ¿estoy solo? ¿Hay alguien a cargo de esto? ¿Importa lo que me pasa? Y la respuesta que hemos estado explorando hoy es radical. No en el sentido de que elimina la ansiedad con una frase mágica, sino en el sentido de que va a la raíz de donde viene la ansiedad y la corta desde ahí. El Dios que diseñó el universo, que pensó en ti antes del principio, que envió a su Hijo a entrar en tu historia, ese Dios no te dejó sin guía en medio del cosmos. Te dejó su palabra. Te dejó su espíritu. Te dejó la promesa que Jesús hizo a sus discípulos la noche antes de morir:
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No huérfanos. Acompañados. Sostenidos. Visto por alguien que te vio desde antes del principio y que te verá mucho más allá del final de tu historia en esta tierra. Pero hay algo que necesitamos aprender de este misterio del origen. Algo que la historia de la creación nos enseña sobre cómo encontramos a Dios. El Génesis nos dice que después de cada día de creación, Dios vio que era bueno. Hay un ritmo en la creación. Un ciclo de trabajo y de contemplación, de acción y de descanso. Y ese ritmo culmina en el séptimo día, el día en que Dios descansó. No porque estuviera cansado. El que creó el universo no se cansa. Sino como modelo. Como invitación. Como señal de que el ser humano necesita el silencio tanto como necesita la actividad. Vivimos en un mundo que nos bombardea con estímulos constantemente. El ruido ya no es la excepción, es el estado natural. Y en ese ruido, la voz del que habló el universo a la existencia se vuelve difícil de escuchar. No porque hable más bajo, sino porque nosotros escuchamos más superficialmente. Hazte un regalo hoy. Crea un espacio de silencio. No muchas horas. Solo unos minutos. Pon a un lado el teléfono, el ruido de fondo, las distracciones. Y en ese silencio, haz la pregunta más importante que puede hacerse un ser humano: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? El que habló el universo a la existencia todavía habla. Y te habla a ti. Y ahora llegamos a un momento de decisión. No de decisión dramática, necesariamente. A veces las decisiones más profundas son las más silenciosas. Todo lo que hemos explorado hoy, el verbo que existía antes del principio, el creador que se hizo criatura, el amor que precedió al tiempo, la gracia que fue diseñada antes de que el pecado existiera. Todo eso no es solo información interesante para nutrir la conversación del domingo. Es una invitación. Una invitación personal, dirigida a ti, en este momento específico de tu vida. La invitación es esta: vuelve al principio. No en el sentido de retroceder en el tiempo, sino en el sentido de volverte hacia aquel que estuvo en el principio. En el sentido de reconocer que hay alguien que te conoció antes de que el mundo comenzara y que te sigue conociendo ahora. En el sentido de recibir ese amor que existía antes de que tuvieras la oportunidad de hacer algo para merecerlo o perderlo. Ese amor no depende de tu comportamiento. Existía antes de que tuvieras comportamiento. Existía antes de que fueras tú. Y seguirá existiendo mucho después de que esta vida haya concluido. El apóstol Juan, el mismo que escribió en el principio era el Verbo, era también quien se autodenominaba el discípulo a quien Jesús amaba. No el más inteligente. No el más valioso. No el más capaz. Simplemente, el amado. ¡Qué identidad tan profunda! ¡Qué libertad tan enorme vivir desde esa identidad! No desde el que trabaja duro, ni el que nunca falla, ni el que tiene todo bajo control. Sino desde el amado. Desde el que es conocido y aún así querido. Y esa es la identidad que el misterio del origen del mundo te ofrece hoy. Antes del principio, eras amado. Durante la historia, fuiste buscado. En la cruz, fuiste rescatado. Y en este momento, eres invitado. Invitado a vivir desde esa identidad. Invitado a caminar por tu vida cotidiana con la conciencia de que el Creador del universo te conoce por nombre. Invitado a enfrentar tus miedos sabiendo que el que ordenó el caos primordial puede ordenar el caos de tu vida. Invitado a creer que no eres un accidente. Que eres el resultado de un amor eterno. Que tu existencia fue pensada, diseñada, querida, antes de que el tiempo comenzara. Antes de que termines de escuchar esto, quiero pedirte algo. Una sola cosa. Háblale. Simplemente háblale.
No necesitas una fórmula. No necesitas las palabras perfectas. No necesitas entender completamente todo lo que hemos explorado hoy. Solo necesitas dar ese primer paso, el más pequeño pero el más significativo, el de abrir la boca o el corazón y decirle a aquel que existía antes del principio que deseas conocerlo. Que quieres que sea real en tu vida. Que estás dispuesto a recibir ese amor que fue diseñado para ti antes de que el universo comenzara. Y si ya lo conoces, si ya has dado ese paso antes, quizás hoy es el día de renovar esa relación. De volverte hacia Él con todo lo que eres, con todo lo que llevas, con las cargas que has intentado llevar solo. De recordar que no estás solo en el cosmos. Que el Creador del universo camina contigo. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si sientes que Dios te habló hoy a través de estas palabras, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más llegó a tu corazón. Y suscríbete para que juntos sigamos explorando las profundidades de estas escrituras que tienen el poder de transformar vidas. Señor, antes de que existiera la primera estrella, tú me conocías. Antes de que existiera el primer átomo, tú me amabas. Antes de que existiera el tiempo, ya habías planeado venir a buscarme. Hoy quiero recibirte. No solo como dato histórico. No solo como personaje religioso. Sino como lo que realmente eres, el Creador que se hizo criatura por amor a mí. El Dios que se hizo hombre para que yo pudiera llegar a ser hijo de Dios. Entra en mi vida con todo lo que eres. Trae tu luz a los lugares donde hay oscuridad. Trae tu orden al caos que llevo dentro. Trae tu amor a los lugares donde hay herida. Trae tu presencia a los momentos de soledad. Y cuando llegue el final de mi historia en esta tierra, que pueda escuchar tu voz, la misma voz que habló el universo a la existencia, diciéndome, bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Porque tú eres el principio y el fin. El alfa y el omega. El que era, el que es, y el que ha de venir. Y yo, hecho de barro y de eternidad, de tiempo y de chispa divina, elijo hoy, en este momento, volverte el rostro. Amén.